Muy buenas noches, queridos hermanos, amigos. Es un gusto poder transmitir la palabra de Dios, es un privilegio. De hecho, nadie somos dignos de este ministerio, pero por la gracia del Señor aquí estamos, volviendo nuevamente a las transmisiones por causa de la situación que nos toca vivir, especialmente en esta zona del país, volviendo a la fase 0 de la cuarentena. Entonces, al no poder reunirnos, entonces optamos por transmitir la palabra de Dios a través de este medio. Y oramos al Señor para que el Señor utilice este medio, utilice su palabra y pueda servir de ánimo, de ayuda, de bendición a todos los que nos escuchan. Muy bien, el tema que quiero compartir en esta noche es un tema que no todas las veces se entiende bien. El hecho de que todo verdadero creyente es bautizado en Cristo Jesús. Y para comenzar este tema, quiero leer un pasaje en la primera carta a los Corintios, el capítulo 12, el verso 13. Dice así: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Interesante lo que dice Pablo aquí. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Naturalmente no habla aquí del bautismo en agua, sino está hablando del bautismo o de la incorporación del creyente en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y esto a mí me llama la atención. Por ejemplo, ahí más arriba en el verso 12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Interesante que Pablo acá toma como ejemplo el cuerpo humano con todos sus miembros. Un cuerpo humano está compuesto por muchos miembros, cada uno de los miembros diferentes funciones, pero un solo cuerpo. Y necesariamente cada miembro necesitamos trabajar, funcionar en forma coordinada y en armonía con todo el cuerpo. Pero esto es otro tema. El privilegio de formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ese es el tema que quiero brevemente en esta noche meditar. Vamos a un pasaje de Efesios capítulo 2, ahí habla también del tema, el verso 4 en adelante. Dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Quiero señalar aquí en estos pasajes las cosas que le sucede a aquella persona que entrega su vida a Cristo. Las cosas que le sucede o que sucede en la vida de una persona cuando está bautizado en Cristo Jesús.
Dice ahí el verso 5 que aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, estábamos muertos, ahí el verso 1 habla también de eso, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El pecado es el que hace una división entre el ser humano y Dios. Y nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el verso 6, como leímos, que aún estando nosotros muertos en pecado, ¿qué hizo Dios? Nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida. Ahora bien, el que recibe la vida de Dios. Primero quiero enfatizar el privilegio, queridos hermanos, el privilegio de que a pesar de estar hundido en el pecado, a pesar de ser esclavo del pecado, a pesar de estar muertos en nuestros delitos y pecados, Dios de repente en su misericordia nos mira, nos dio vida. Y en el verso 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó, o sea, que nos levantó, nos dio vida, nos levantó. Y al final del verso 6 dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Considero esto un gran privilegio. El hecho de haber sido resucitado con Cristo Jesús, levantado con Cristo Jesús, y el hecho de darnos una posición tan privilegiada que es sentados en los lugares celestiales con Cristo. Es lo que ocurrió con Cristo. Cristo murió, Cristo fue sepultado, Cristo recibió vida y se levantó de entre los muertos. Y también dice que está sentado en los lugares celestiales. Eso es lo que leemos en el capítulo anterior, el verso 20. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Queridos hermanos, es un gran privilegio participar de esta bendición. Quizás para muchos, y quiero pensar en los hijos de los hermanos, quizás para muchos no les resulte muy claro la importancia de este hecho, porque quizás muchos se han criado, han crecido en un hogar cristiano y no han practicado en profundidad la vida de pecado. Pero muchos de nosotros nos hemos apartado tan lejos del Señor. Y en mi caso particular, tan hundido y tan esclavizado por el pecado. Entonces, viendo mi condición pasada, veo el tan alto privilegio de que Dios se haya fijado en mí. Muerto en mis delitos y pecados, Dios me dio vida, Dios me levantó y me hizo sentar en los lugares celestiales. Esta es mi posición. ¿Qué privilegio es esto? Formar parte del cuerpo de Cristo, como leímos ahí en 1 Corintios, que por un solo espíritu fuimos todos bautizados, podríamos decir incorporados, añadidos al cuerpo de Cristo,
que es la iglesia. Y en el libro de los Romanos, la carta de los Romanos, hay un pasaje también, algunos pasajes muy interesantes que habla de esto. Romanos capítulo 6, y dice así: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados o incorporados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Hasta ahí. ¿O no sabéis, dice Pablo, que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, todo lo que hemos sido incorporados, añadidos al cuerpo de Cristo? Lo que Pablo utiliza ahí en 1 Corintios es una comparación de la iglesia del Señor con un cuerpo humano. Y todos los verdaderos creyentes dice que fuimos bautizados en Cristo Jesús. Y en consecuencia hemos sido bautizados en su muerte. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también, dice, nosotros andemos en vida nueva. Y aquí hay un detalle en el verso 4 que me gustaría resaltar. Dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, por la gloria del Padre. Y luego dice, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir aquí? Que de la misma manera que Cristo resucitó por la gloria o por el poder del Padre, por el poder de Dios, aquel poder que operó en la resurrección de Cristo, así también nosotros andemos en vida nueva. Simplemente Pablo está confirmando lo que dijo ahí en la carta a los Efesios. Ahí dice el verso, capítulo 1, el verso 19, dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Lo que quiero resaltar es que ese mismo poder que le levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, ese mismo poder está a disposición mío y a disposición de cada uno de los verdaderos creyentes para vivir una nueva vida. En mi experiencia puedo decir de que por muchos años he tratado de vivir como creyente sin haber tenido la experiencia del nuevo nacimiento. Y como suelo decir, el resultado de ese esfuerzo, de ese gran esfuerzo, siempre resultó en derrota. Pero ocurrió algo llamativo, algo muy llamativo, cuando, como dije al inicio, estando yo muerto en mis delitos y pecados, de repente Dios puso sus ojos en mí. Dios me vio. Dios me dio vida. Dios me levantó.
Y saben una cosa, hermanos, a partir de ese momento puedo decir delante del Señor de que mi vida ha cambiado. Pero no por mis esfuerzos. Lo que puedo decir por experiencia de mis propios esfuerzos es de que solamente experimentamos derrota. Pero cuando se manifiesta, cuando opera el poder de Cristo, aquel poder que operó en la resurrección de los muertos de nuestro Señor, cuando ese poder opera en nosotros, entonces la vida cristiana es posible. Porque la vida cristiana es simplemente Cristo viviendo en nosotros. Y nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Somos miembros de su cuerpo. Qué glorioso, hermanos, es entender de que Dios nos haya hecho formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Qué glorioso es llegar a esta experiencia de poder trabajar tan armónicamente con todos los hermanos que estamos en verdadera comunión con el Señor. Qué gloriosa experiencia es cuando cada verdadero creyente funcionamos en armonía, en comunión, en unidad con el resto del cuerpo. Yo creo que de eso es lo que habló Pablo ahí en Efesios capítulo 4, en donde dice: solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esa unidad del cuerpo de Cristo, siendo muchos miembros, diferentes costumbres, diferentes edades, diferentes razas, diferente nacionalidad, pero todos fuimos bautizados por un solo espíritu a un solo cuerpo. Ahora, quiero leer también en Colosenses, el capítulo 2, el versículo 12, dice así: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Qué importante es saber de que al estar incorporados, bautizados en Cristo Jesús, gozamos de muchos privilegios. Uno de los privilegios que muchas veces se nos escapa, no entendemos bien, no captamos, es de que para vivir la nueva vida, aquella vida de poder, aquella vida abundante, aquella vida plena, es necesario aceptar ese hecho de que todos fuimos bautizados en Cristo, fuimos sepultados con él, fuimos resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. A veces fracasamos. Y el fracaso ocurre cuando confiamos excesivamente en nosotros. En el ser humano no hay fuerza, no hay poder alguno para vivir
la vida cristiana. El verdadero creyente siempre se considera muerto al pecado, esto es un hecho, y considera que él solamente puede vivir la nueva vida en el poder de Dios. Ahora, quiero hacer mención nuevamente de aquel pasaje que leímos al inicio. Leímos en Efesios capítulo 2, el verso 6, en donde dice, y juntamente con él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cristo no solo nos dio vida, sino que nos levantó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Esto habla de la posición espiritual que tenemos en Cristo Jesús. Una posición tan elevada, tan privilegiada, una posición de reposo, una posición de descanso, sentados en los lugares celestiales. Ahora, lo que fácilmente ocurre es de que nuestra posición, nuestra condición, nuestro estilo de vida a veces no honra aquella posición que tenemos en Cristo Jesús. A veces nos descuidamos, a veces sacamos la mirada del Señor, nos enfocamos en nosotros mismos, porque sin duda cada uno tenemos nuestro propio intelecto, nuestra propia sabiduría, nuestras propias capacidades, habilidades, y de repente dejamos de mirar al Señor y nos manejamos según nuestros principios, según nuestro poder, según nuestra sabiduría, y lo que ocurre ahí es un fracaso. Pero quiera Dios que cada uno de nosotros podamos recibir del Señor esta revelación de que en Cristo Jesús tenemos una posición tan privilegiada, tan elevada. Y si nosotros, como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Si nosotros menguamos, si nosotros aceptamos ese lugar, ese hecho de que fuimos sepultados juntamente con Cristo, si aceptamos ese hecho de que este viejo hombre no puede agradar a Dios, si aceptamos ese hecho de que la vida cristiana solo se puede vivir en el poder de Dios, entonces experimentaremos una vida de victoria en victoria. Pero déjenme leer un último pasaje a modo de ilustrar. Ya hemos visto cómo nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Ya hemos visto cómo Dios se ocupó en tomarnos y bautizarnos en Cristo, formar parte de su cuerpo. Cristo se ocupó de nosotros, como dijimos, estando muertos en nuestros delitos y pecados. Él se ocupó de nosotros, nos dio vida, nos levantó y nos dio una posición tan elevada. Somos parte del cuerpo de Cristo. Ahora, quisiera leer un pasaje en San Juan, el capítulo 14. San Juan, capítulo 14. Juan 14, 3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también
estéis. Vuelvo a leer. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa frase en donde dice, y os tomaré a mí mismo. Él está diciendo de los suyos, de sus hijos, de los verdaderos creyentes. Os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él se podría haber expresado de otra manera. Podría haber dicho, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y los tomaré para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero él de una forma de identificarse con nosotros, porque ya somos parte suya, somos bautizados en Cristo, somos miembros de su cuerpo. Entonces él no tiene otra forma de expresar y decir, os tomaré a mí mismo. Esto dice Cristo por mí y por todos los verdaderos creyentes, que Él se fue a preparar lugar para nosotros y vendrá otra vez y nos levantará como parte suya, como parte suya. Y si leemos en la oración del Señor Jesús, ahí en el capítulo 17, ahí Él habla claramente, que Él quiere que donde Él está, Él quiere que nosotros también estemos con Él, porque somos miembros de su cuerpo. Queridos hermanos, sencillamente este mensaje quise transmitir. El glorioso privilegio de formar parte del cuerpo de Cristo. Ahora bien, ¿qué aportamos nosotros para este hecho? Nada. Solamente Dios permitió, Dios nos guió para que en algún momento dado podamos estar en el lugar correcto para oír la palabra de verdad, para oír el Evangelio. Y esa palabra que es espíritu, esa palabra que es vida, operó en nosotros. Nos levantó de los muertos y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Quizás en una próxima vamos a entrar en más detalle sobre la función de cada miembro de este cuerpo. Pero por de pronto quiero dejar con este pensamiento. Queridos hermanos, somos tan privilegiados de haber sido bautizados en Cristo Jesús. Somos miembros de su cuerpo, tenemos todo el privilegio de Cristo a nuestro favor. Estamos en una posición sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Que el Señor le bendiga y hasta la próxima, si Dios permite. Muchas gracias.